las locuras de un viejo loco, decrépito. Camaleones los que tenemos hoy en día en nuestro país, como el señor Álvaro Leiva, el famoso Pasquín, ¿no? Que después preguntan por qué le decimos Pasquín. Pero de verdad, estaban demorados. Dígame si no. Estaban demorados. La representación que usted encontró de esto, La imagen solo habla. el resumen Solo se como manifiesta por de sí esta misma. semana, ¿no? Sí, El sí, sí, escándalo que sí. hubo, que porque un presidente chiquito, bajito, morenito, nos dice que no tenemos que arrodillarnos a los Estados Unidos de Norteamérica. De verdad que lo único que quieren con Colombia, al igual que Latinoamérica, para Estados Unidos siempre ha sido el patio trasero. El colmo de los colmos iba a ser que la señora de Génico hiciera una llamada para lavarse la cara ella misma. Yo dije, ok, esto es lo más absurdo que voy a ver este mes, esta semana. Entonces me llamé, contesté yo. ¿Aló? Cogen la maquinaria de la revista Semana, el Pasquín, que mantiene haciendo bochinches, diciendo mentiras contra Gustavo Petro, y organizan esta hermosa entrevista al señor Álvaro Leiva. Es una estrategia que no los va a sacar de la situación en que están. Y este tipo de acciones lo único que hace es ver lo inútiles que son a la hora de poder defenderse de algo que estaba ya contemplado y que ya estaba planificado. Muy patéticos, de verdad, o sea, ya es un tema que en verdad da pena ajena. ¿O usted qué dice? Esa es la palabra, pena ajena, pero lo que a mí me sorprendió cuando empecé a ver el chismerío en X. Les habla Flaminio Paraquive. Espero que ustedes no hayan tocado esa campana, ni tampoco se hayan suscrito a este programa de mamertos asquerosos inmundos que no hacen sino hablar mierda. ¡A trabajar, hermano! Me sorprendió inmediatamente un detalle. Cómo han organizado el lugar de la entrevista para mostrarnos toda la estrategia sucia y ruin que ha hecho la revista Semana de los Gilinski, que tienen candidata pseudo periodista aspirando a ser presidenta, cómo han utilizado todos estos 3 años su aparato de poder para inventarle chismes a Gustavo Petro. Más que todo, tenemos que enfocarnos por estos lados, vea. Todas estas portadas muy bien organizadas, o sea, están bien puestas precisamente de pronto para que en el subconsciente de quienes no leen o no investigan les empiecen a meter estos cuentos. Incluso está acá arriba de Papá Pitufo. Este lenguaje que utiliza la revista Semana sobre todo es un lenguaje demasiado peligroso porque se basa en la mentira. Por supuesto que sí, la ventana de la falsedad, ¿no? Sí presenta, su escenario presenta un ambiente de caos que no existe en absoluto. No ha sido nada sustentado. Lo saben hacer muy bien. Laura Sarabia renuncia y mire lo que colocan acá estratégicamente, la ruptura, ellos siempre haciendo ver que el gobierno no está en nada, que todo lo que tenga que ver con el gobierno de Gustavo Petro está mal. Más de lo mismo, podemos ver más de lo mismo, mire cómo utilizan ese lenguaje oculto para decir que Petro se va a ir en el 2026, no va a haber reelección. Muy estratégicamente colocan a los que nos quieren vender como los presuntos presidentes de Colombia, que de acá no se saca absolutamente nada para mí. Petro TV, cuestionado Consejo de Ministros por la pseudoprensa de Colombia. Acá se alcanza a ver este señor que pagó una condena bien grande en Estados Unidos. Carlos Leder, el Pasquín Semana de solo chismes. Y míreme más arribita. Sí, arrodillados. O sea, toda esta disposición de las portadas de la revista Semana, única y exclusivamente para acabar al gobierno de Gustavo Petro y a la persona de Gustavo Petro. Ellos saben lo que está pasando a nivel de relaciones internacionales, por eso colocan a Donald Trump encima de todo, porque eso tiene un significado. Sí, quiere mostrar una influencia que sí o sí tiene que estar Estados Unidos como pilar para la economía colombiana y pues para todo lo que pueda influir. Ahí falta un guiño del Partido Liberal, ¿no? Ahí detrás del entrevistador, ¿sí lo vio? Ah, claro, Mira. el de cuando se Pues, autoeligió ajá. dictador del Partido Liberal. Buen Eso es detalle un que no había guiño, visto. Ahí está ese escenario. La cara de la codicia, de todo lo que está mal en Colombia. Mire, esta es la cara de lo más miserable que hay en el país, de esa hambre de poder, como esa persona que empieza a comer, a comer, a comer y no tiene como dónde se le llene el estómago. Ellos son así, pero con los dineros del Estado.
Es el colmo del descaro, ¿no? No me das poder, yo te hago quedar mal como sea, de buscar la riqueza por encima de los demás. Esa es la orientación política que se ha enquistado, ¿no? Ujú. Durante más de 50 años. De alguna manera quieren derrocar ese gran aporte que ha hecho este proyecto que ha sido Gustavo Petro, ¿no? Y sumémosle a esto, una persona que desconoce sus raíces, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, por eso todavía aún existe esa raza que en nuestra comunidad llamamos pejelagartos. Mamá, se metió otro peje lagarto. Otro peje lagarto. Dámela para la pena. Dale, mamá, saca el peje lagarto. Un grupo de personas adoctrinadas que no tiene idea de la historia de su propio país, son muy manipulables, son muy maleables y les han vendido la idea de que algún día van a poder tener lo que toda esta mano de terratenientes en el país tiene. Y por eso nos venden la idea de que lo más fácil es arrodillarnos a personas como este señor, Mario Díaz Balar, una de las presuntas mentes del golpe que le pretenden dar a Gustavo Petro, porque que esto se haya sabido no quiere decir que los planes no sigan en marcha para que Gustavo Petro no termine su presidencia en 2026. Gustavo Petro ha hecho saber al mundo la fortaleza que somos como país, avanzar y con muchos países en relación de economías. Estas personas lo único que quieren es involucrar a Colombia como un esclavo, ¿no? Impartir y decir que Colombia está súper esclavizada al tema de Estados Unidos. Nosotros ya tenemos una fortaleza y creo que eso es lo que han querido empañar, ¿no? Durante todo este tiempo. Y para que se sorprenda un poquito más, resulta que uno se pone a mirar, ¿no? A investigar y uno dice, venga, ¿y este señor quién es? ¿Y será? Sí. Que este personaje como tan déspota, que es a los que se le fue a arrodillar Efraín Cepeda, Victoria Eugenia de Génico, el mismo Matarife que está en un juicio, pidió permiso para ir allá a arrodillársele a este tipo. Este tipo es muy cercano a Marco Rubio. Sabemos que Marco Rubio es de las manos derechas de Donald Trump, pero aparte de eso, están en un plan acabar toda la izquierda en Latinoamérica. Pero lo interesante con este señor es que presuntamente es auspiciado por la Drummond, la multinacional que ha cogido a Colombia como la vaca que más leche le da. Mire hasta dónde llega la cadena de codicia en nuestro país. ¿Qué podemos esperar de una problemática pues que ha sido muy palpable? Y como siempre, involucrado el país de tío Sam. Siempre. El país invasor por excelencia es Estados Unidos de Norteamérica. Hay que repetir demasiado este concepto. Estados Unidos de Norteamérica. Los mismos gringos despojadores de tierras, porque ellos sí que lo supieron hacer. Y es por esto que ellos aplauden y auspician y firman los artefactos voladores que le lanzan a Gaza, Gaza indefenso, Gaza sin ejército, Gaza que lo único que tiene son ruinas y destrucción. Y esto es lo que a uno más lo pone a pensar a nivel de racionalidad humana. Cuando usted ve a una María Fernanda Cabal en un X rasgándose las vestiduras que porque Gustavo Petro le está diciendo las cosas como son a los Estados Unidos, ahí es donde usted cuestiona, ¿estos son los salvadores de la patria? Es verdad, el sesgo que tienen las personas o que se dejan meter en la cabeza no tiene repercusión frente a la situación. Porque yo siento que la gente está cambiando su manera de pensar y tiene más crítica frente al tema. Todo eso se les ha venido cayendo y no ha sido ni siquiera necesario leer los tweets del presidente Petro, sino ha sido las acciones las que se han visto reflejadas ni siquiera por él. La misma derecha colombiana está tan perdida. Lo único que ha hecho y lo único que les queda es armar el caos, armar la guerra, armar el conflicto, armar absolutamente todo que sea nocivo para Colombia, para seguir sosteniéndose en su base de la oligarquía, donde nadie les toque nada y donde ellos puedan robar a diestra y siniestra. Entonces creo que estamos despertando ya de una manera, ya son muy pocos, siguen enquistados con el tema y sesgados con la situación y que toman la política de una manera emocional en el sentido de llevarlo a que vidas estén expuestas por un pesar diferente. Ya creo que está acabando ese tema, ¿no? Existe esperanza en que la cantidad de personas que por ignorancia sostienen una ideología que opera en contra de ellos mismos está cambiando. Es más que todo que ya no come ese cuento. Ya no todo el mundo tiene esa percepción que antes, por el simple hecho de que solo habían medios muy puntuales,
donde estaban los poderes hegemónicos, ¿sí? Una alternativa donde yo pueda decir, venga, es que a mí no me parece que esta situación se esté dando por esto. No repercuten en mi manera de pensar, ¿sí? Y que la idea de nosotros en buscar un bien común, ¿sí? Un bien de la sociedad. Creería yo que ese ha sido el despertar de la gente. La historia de Colombia empezó a cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que Gustavo Petro ha tenido la capacidad de sacar a la oligarquía acomodada de esa comodidad. Ya los vemos yendo a marchas, organizando marchas, poniéndose camisetas blancas. Ellos no saben qué es marchar en silencio, pero bueno, ya empezaron por algo. Todo lo que están haciendo son pasos en falso. Sí hay personas que le creen, sí hay personas que siguen esa ideología, pero pues digamos que los hechos hablan. El que Petro haya ganado ha sido una prueba fehaciente, se cambió el chip. Eso que generó esa presidencia hace que nosotros también ya nos quitemos muchas vendas de nuestros ojos. La corrupción de la salud se disminuyó, el tema del desempleo, son datos que están puestos en estadísticas. No hay que ser experto teóricamente en muchas cosas de la política para nosotros tener la percepción de que las cosas han cambiado. Que es que el cambio llega dentro de 24 horas, 2 meses, 6 meses, un año. Y eso no, porque, o sea, la corrupción estaba tan enquistada en todas las estructuras y lo sigue estando, porque es muy difícil quitarle a todas las mafias todas las estructuras que han llevado con mucho tiempo, pero aún así se ha visto la estrategia de su programa para poder demostrar que las cosas se quieren cambiar. Y es muy difícil que teniendo esa estructura, teniendo ese proyecto, hayan personas como esta, que juegan para el lado propio. Lamentablemente, el hambre de poder, la ambición enfermiza, lleve a este tipo de actos. Eso es muy cierto más cuando uno escucha o lee mejor lo que Gustavo Petro opinó después del evento de este señor. Porque es que acá pasaron muchas cosas que están dejando como pasar por alto, ¿no? Las famosas cartas les hicieron el bochinche. Pero entonces sale una prensa internacional con una investigación a decir, mire estos audios con pruebas que este señor es un golpista, que este señor en concubérrimo con Victoria Eugenia de Géneco y con los de extrema derecha de Estados Unidos estaban pretendiendo tumbar al presidente de la República. Incluso está vinculada con el tema la señora Francia Márquez. Después del showcito que hizo en su Consejo de Ministros, no volvió a aparecer por acá. No se sabe qué hace la señora. Allá si no la cuestionan. Pero entonces Gustavo Petro va al Ecuador. ¿Qué será lo que estaba haciendo en el Ecuador? Que si va a Chile, ¿qué será lo que Petro está haciendo en Chile? ¿Y por qué no se cuestionan qué hacía el hijo de Álvaro Leiva en las comidas de gobierno cuando no es miembro de gobierno y que únicamente se aprovechó del cargo del papá para estar allá haciendo lobby político para sus negocios individuales? Hay que hacer más pedagogía para que las personas se den cuenta realmente cómo funciona el país en el que viven, que el país no se arregla en la charla de un taxista haciendo una carrera ni tomándose un tinto en 5 minutos, sino que esto tiene que ir más allá. Los colombianos tenemos que entender cómo funciona la política en el país y entender de una vez por todas que los problemas de un país no dependen de un solo presidente. Si vamos a hablar del pseudomarrano que nos gobernó, claramente este señor es la cabeza visible de una bandola criminal que nos gobernó por 4 años y que protegió a sus ministros corruptos hasta el día de hoy. No ha habido justicia, ni siquiera con la UDINE. Pero cuando Gustavo Petro dice, oiga, usted ministro, usted no es capaz de hacer las cosas, chao. Eso sí no lo ven como positivo. Eso sí lo ven, es que son los mismos de Petro, es que este gobierno es corrupto. Este es el primer gobierno en la historia que yo conozco que le planta cara al pueblo y que le muestra al pueblo cómo es que la mezquindad narcotraficante del país quiere gobernar. Entonces, sí han pasado demasiadas cosas buenas en el país y eso también toca visibilizarlo y también toca hablarlo. El tema es muy simple, es muy palpable, es muy visible a la hora de nosotros poder discernir políticamente quién es el lado equivocado, dónde está el lado equivocado, ¿no? Porque pues obviamente está el peje lagarto que vive bien, no le hace falta nada, tiene empresas, tiene un poco de cosas, ha vivido de la corrupción, y está el peje lagarto que
vende frutas en la esquina, le toca joderse horriblemente para poder conseguir un salario mínimo y simplemente lo único que hacen es el ridículo. No podemos permitir que la ignorancia política siga siendo de aplauso. Sí es muy importante desmentir todo esto que monta la prensa, porque es que esto es un montaje del Pasquín Semana para un fin efectivo, que es despotricar y desprestigiar a Gustavo Petro como persona, después como presidente. El tema es que cada uno de nosotros tome determinación de la política en sí. Debemos poner una lupa no solo al tema del candidato presidencial, sino absolutamente todos, hasta el departamental, el regional. La información hace parte del pueblo y es nuestra responsabilidad de informarnos bien. La desinformación se las dejamos a los pasquines como este, como el de Semana. Ellos que sigan desinformando, pero nosotros como pueblo tenemos que seguir informando con la verdad. Entonces hay que luchar contra la desinformación y, como lo dijo la canción con la que empezamos, contra tanto camaleón. Ya que se vienen las elecciones, hay que estar muy atentos a lo que pueda venir. Aquí estaremos para poder dar nuestra opinión y un concepto sobre la situación de las cosas. Muchas gracias. Chao, parcero, gracias. Chao, chao. El comentario más hijo de mi chica del camaleón Leiva será leído por yo en el próximo video. Entonces, a comentar, a ver, Mamerto desocupado, a comentar.